Ir con un psicólogo no sirve. Yo sí creo que es canasta básica. Los pacientes dejaban sus carros súper lejos de los consultorios porque no querían que la gente los viera entrar. Una chica por ansiedad tuvo muchas ronchas en el cuerpo. Te fue primero con el Claro. dermatólogo y nada. Y nada. Los introyectos son estas ideas o creencias que nuestros padres nos van metiendo al chip, le llamo yo, que no nos cuestionamos, lo aceptamos porque viene de mi mamá, viene de mi papá. Para nuestros padres son completamente la imagen de lo correcto, nunca los cuestionamos, simplemente lo acepto y lo convierto parte de mí. O sea, ¿es posible que tu mente borre ciertos lapsus porque son muy traumantes para ti? Sí, de hecho es bastante común. ¿Cómo podrías tú sobrellevar el fallecimiento de algún familiar? En nuestras familias se crea el primer concepto de amor, ¿no? O sea, te la da tu papá y tu mamá. Así es, nuestra familia, sí, los cuidadores. Sí, ¿existen emociones buenas y existen emociones malas? En general, pues todas son buenas porque todas tienen una función. Cada vez que se enojaba, él tenía muchas ganas de vomitar, ¿no? Entonces él iba y vomitaba y era su manera de sentir ese alivio en el ambiente en el que nos desarrollamos, ¿no? Le traemos a lo mejor parte genética, pero luego llego a casa y resulta que mi papá me dice o mi mamá me dice que me calle, que me calle, que me calle. Entonces ambas, ¿no? Se van como complementando y da como resultado alguna característica donde podamos permitirnos sentir y llorar y extrañar y ver fotos en ciertos periodos del día. Buscan para parejas que pareciera que les gusta que las trataran mal. Porque estamos acostumbrados a vivir en caos, ¿no? Estoy buscando lo que es cómodo para mí. Y como generalmente he vivido en caos, me siento cómoda en el caos. Pues prácticamente las mismas etapas. O sea, darle un cierre Así es, darle un cierre, permitirte llorar, sentir, avanzar. No hablar con tu ex. Al final de cuentas, el enamoramiento es una química en el cerebro. Damos este contacto físico con la otra persona, nuestros químicos empiezan a bajar. Si somos la generación más va al psicólogo, porque también somos la generación que más depresión sufre. Gente, bienvenidos una vez más a un nuevo podcast. En esta ocasión me acompaña la psicóloga Lisette Tapia. Hola. Ya teníamos un ratito queriendo hacer el podcast, pero nomás no se podía. No concordábamos con los tiempos. ¿Cómo estás? Aquí estamos muy bien, contenta, emocionada de estar aquí y pues agradezco. Yo pensé que no ibas a llegar. Sí, dije, ay, ese me perdí. No, sí, aquí tenía que estar. No, en serio, sí, desde la edición pasada habíamos quedado, pero primero yo. Y luego de ella con los tiempos tampoco pudo. Entonces dije, bueno, entonces hasta el siguiente mes. Así es, pero se dio. Ya estamos aquí. Entonces, oye, quiero que nos des un poquito de contexto. ¿Qué es lo que haces? ¿A qué te dedicas? Digo, que la gente a lo mejor va a decir, está mintiendo. Es alguien que se sentó nomás aquí. Entonces, si nos puedes dar un poquito de contexto, ¿a qué te dedicas? Pues yo soy psicóloga clínica. Me dedico a la consulta privada. Estoy con adolescentes y con adultos. Pues trato diversos temas, ¿verdad? Pero mi enfoque son los adolescentes y los adultos. ¿Y por qué decidiste ser psicóloga? O sea, ¿cuál fue el punto de dijiste, ¿sabes qué? Quiero ayudar a la gente. O mi abuelo o mi abuela o una tía vi que era psicólogo y a mí me gustó mucho. Fíjate que desde muy pequeña he sido muy observadora. Soy muy observadora, muy analítica y siempre como con esta duda del por qué hace la gente lo que hace, ¿no? Yo no sabía que había una carrera como tal, que tuviera un nombre, vaya, que englobara todo esto que yo era. Entonces, fue hasta la preparatoria cuando me encuentro con justamente una psicóloga que para mi gusto era bastante buena y me gustó mucho. ¿Pero era tu psicóloga? No, o sea, era mi maestra. Ok. En la preparatoria era mi maestra y pues su clase era de psicología. Empecé ahí a aprender un poquito de ello. Y fue cuando descubrí que lo que yo traía ya tenía un nombre, ¿no? Que es las características que tiene un psicólogo. Y digamos, dentro de la psicología hay ciertas ramas y tú te especializas en algún en específico. Sí, así es. Yo estoy en el área clínica, pero hay la educativa, está la laboral, la organizacional, que van ahí de la mano, lo forense. ¿Y si hay muchísima diferencia entre una rama y otra? O sea, digamos, yo sé que, por ejemplo, cuando tratas niños y cuando tratas adultos, sí. Pero en el caso específico de cuando todo el mundo trata adultos, por ejemplo, la que me comentabas de industrial, ¿y la tuya hay mucha diferencia? Pues mira, todos trabajamos conforme el ser humano, ¿no? Todos buscamos el ser humano, la explicación de su conducta, pero sí, obviamente cada contexto es diferente. En el área clínica, pues buscamos el bienestar emocional y psicológico de cada paciente. Y en el área laboral, por ejemplo, pues buscan el potencial humano para favor de una empresa, ¿no? Entonces sí, todas las áreas son diferentes, pero el objetivo es el ser humano. ¿Y tú podrías entrar a una empresa? Pues no es lo correcto, no lo haría realmente yo porque no es mi área. ¿Pero por qué? ¿Por ética? Por ética, claro.
en realidad ahorita ya las universidades tienen como que su área en específico. Yo estudié en una escuela que era área pues general, ¿no? Ajá, ok. Pero me especialicé, mi especialidad es en psicología clínica, entonces por eso estoy en clínica. En específico, ¿qué es la psicología clínica? O sea, ¿cuál es la diferencia entre las demás? Pues buscamos, te decía, el bienestar psicológico ok, y sí, emocional sí. de los pacientes, ¿verdad? Pues tratamos algunos trastornos como tal, sí, y también pues vemos problemáticas de la vida cotidiana. Y ahorita que me comentabas de que eras muy observadora, ¿tú eres de las personas que psicoanalizas a los demás? O sea, de que esté... Pues mira, como ¿O es en automático? yo creo que es automático, sí, te digo que yo ya traía observar siempre a los demás, soy más observadora que de hablar, ¿no? Sí. Entonces siempre observaba y como que empezaba a analizar y todo eso, entonces yo creo que ya es parte de mí, mi personalidad ya es así, o sea, ya pero te absorbió el ahora, trabajo. sí, ahora ya con la carrera pues un poquito más, ¿no? Pero digamos, cuando tú sales, digamos, con un chavo, Ajá. ¿lo psicoanalizas? Pues Sí. es bien diferente, o sea, es raro pensar en eso porque estoy casada. Bueno, no sabía, pero por ejemplo, a tu en el esposo... caso de mi esposo, pues sí, o sea, hay frenos, ¿no? O sea, no vas a decir todo, Sí. porque igual no soy su psicóloga, Ajá. pero sí está ya muy impregnado. O sea, creo que definitivamente no hay un cómo separarnos. Yo creo que ya es parte de nosotros. Tú sabes cómo tratar el hecho. Así es. Pero cuando recién lo estabas conociendo, ¿si era un poquito o era porque apenas estabas estudiando? No, ya estaba egresada, entonces sí. Ya le sabía, o sea, Sí. ya sé cuándo miente. Sí, No, algo no, así. es cierto. Nunca lo caché, pero... Oye, pregunta, ¿qué es lo más complicado de ser? O sea, porque todas las carreras tienen su lado fácil y su No. lado difícil. En el aspecto psicológico, ¿cuál es lo más complicado de ser psicólogo? Dirías para ti. Para mí... Tal ha vez sido- llevarte los problemas, o tal vez escuchar a las personas, o tal vez cuando hay un exceso de trabajo, o cuando hay casos específicos de ciertas cosas. ¿Cuál sería para ti? Mira, yo te puedo hablar de dos. Una, el tiempo, porque es una carrera muy absorbente. Todo el tiempo tienes que estar actualizándote, aprendiendo. Si no estás haciendo un curso, estás haciendo un diplomado, ¿no? Entonces de repente llega un punto donde si no sabes equilibrar la parte de seguir educándote, del consultorio y tu vida personal, te pierdes. Entonces eso para mí ha sido muy difícil porque sí soy muy fan de estar aprendiendo y de estar como absorbiendo cosas. Entonces el equilibrar con mi parte personal Sí. siempre se me ha hecho muy difícil. Eso, y por la parte de psicóloga, pero también de emprendedora, porque al final de cuentas, pues tengo un consultorio, la parte del tiempo y de ponerte límites, ¿no? O sea, de repente llega un punto donde, pues si por mí fuera, veía muchísimos pacientes, ¿no? Lo cual tampoco es correcto, Ok. porque te drenas, ¿sí? Entonces, el aprender a ponerte esos límites tú solita, porque cuando eres emprendedor, pues quieres dar más y más de tu chamba, ¿no? Entonces, yo creo que esas dos han sido lo más O complicado. sea, lo más complicado es como que tener, digamos, muchísimo trabajo y como dices tú, te drena, o sea, la energía de estar con gente todo el tiempo. Digo, no es lo mismo, yo sé que no es lo mismo, pero por ejemplo a mí me pasa que cuando termino de grabar todo el día, es como que, oh, me siento bien cansado y no hice nada más que estar sentado platicando. Exacto. Es que acá es todo mental, ¿no? O sea, completamente te olvidas de ti para concentrarte en la persona que está frente a ti. Sí, claro, me imagino que es Y- muchísimo más complicado. Todo el tiempo estar como con muchísima atención a detalles. Y cuidado Entonces, como qué es lo que dices, así es. cómo Muy te refieres pendiente a la de ti, de persona. qué posición tienes, ¿no? De qué le estás dando a entender a tu paciente con, no sé, que si ya te dio sueñito, que si, o sea, muchas cosas que tienes que cuidar de tu parte personal que el paciente pues no debe De verlo. de ver. Sí, entonces sí es complicado esa parte, es cansado, pero también es muy satisfactorio. Sí, cuando te gusta lo que haces, Así es. en el aspecto de qué tan importante, o sea, como cambiando de tema, pero yéndonos por la misma rama, qué tan importante es la psicología para una persona normal, o sea, porque hay gente que dice, no, ¿sabes qué? Es que ir con un psicólogo a que te ayude no sirve. ¿Sabes? Mucha gente, yo he escuchado de eso. Claro. Mucha gente dice, no, es que sí sirve, otra gente dice que no. ¿Qué tan importante es la psicología, digamos, en el aspecto básico de las personas? Ajá. Porque solemos decir como que la persona solamente va al psicólogo hasta que ya tiene un problema muy grande. Sí, yo sí creo que es canasta básica. Sí creo que falta mucha cultura. Hemos avanzado. O sea, yo tenía maestros en la universidad que me decían que los pacientes dejaban sus carros súper lejos de los consultorios porque no querían que la gente los viera entrar, ¿no? O sea, ahorita... O sea, sí, porque había mucho estigma en el hecho de, perdón que te interrumpa,
de que, es que vas a ir con el psicólogo es porque estás loco, Así es. ¿sabes? Así Entonces es. no quiero que digan que estoy loco, mejor... Exacto. Entonces, ahorita la verdad es que yo tengo la dicha de tener muchas y muchos jóvenes, entonces lo presumen, ¿no? Ahorita están, sí, claro, suben su fotito, ¿no? De que están esperando o algo así, porque están emocionados de cumplir con algo básico. Yo realmente creo que es canasta básica, creo que todos lo necesitamos, incluidos nosotros como psicólogos. Sí creo que es bueno tener un lugar donde puedas escucharte a ti mismo, ¿no? Porque mucho de terapia es hablar para escucharte, ¿sí? No vas tanto a que te digan qué hacer o a que te resuelvan, ¿no? Sino más bien vas a escucharte y a encontrar tus propias respuestas. Y porque mucha gente a veces no tiene la noción, digo, me incluyo ahí porque yo decía, voy a ir al psicólogo, ok, ¿y qué platico? Es lo que todo el mundo se pregunta. Voy y me voy a sentar y ¿qué platico? Entonces voy a pagar de okis porque no voy a decir nada. Claro. Y es que así no funciona. Así es. ¿Podrías darnos como un poquito en ese aspecto de una persona llega al consultorio y qué es lo que pasa? Sí. Lo primero que hacemos en una sesión es una entrevista, ¿no? La primera cita en la que nos vemos es una entrevista inicial donde voy a poder conocer pues muchas esferas del paciente, ¿no? Desde su motivo de consulta, su área social, su área familiar, un poquito de historia de vida, a lo mejor no toda la vida porque pues no sale en una hora, Sí, no. pero lo más básico que yo pueda tener como para ver cómo piensa y por qué hace lo que hace, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos en una primera sesión, acordamos objetivos, ¿sí? Lo que el paciente quiere trabajar y también lo que yo como psicoterapeuta puedo brindarle, ¿no? Hay ciertas áreas que no tocamos. Pero bueno, ¿y cuál es lo más común por la que la gente empieza a ir a un psicólogo? Lo más común, pues depresión, no diagnosticada, evidentemente, ¿no? O sea, porque se sienten tristes. Así es, con poca energía, con un estado de ánimo bajo, ¿no? Ansiedad es muy común también, siento palpitaciones y no sé por qué, ¿no? O me siento acelerado, o estoy todo el tiempo pensando y ya me cansé, insomnio. O no saber lo que tienen, digo, porque al final Sí. de cuentas puedes confundir, digamos, una ansiedad Así es. con otra cosa. Así es. Fíjate que últimamente también algo muy común es el rompimiento de pareja. Sí, justo lo que iba a decir. Es muy común últimamente que lleguen muchos de esos casos. Y en mi caso también me llegan muchos pacientes como con esta necesidad de buscar su rumbo, ¿no? No sé qué quiero para mi vida. Ajá. Y justo por las edades en las que me baso, pues es esta incógnita de qué voy a hacer con mi vida, ¿no? Entonces... Y sí se puede lograr, se puede ayudar a una persona a saber qué es lo que quiere. Claro. O sea, porque al final de cuentas yo creo que ir a terapia es como una introspección. Así es. O sea, con una persona, Así con un tercero, pero una introspección al final de cuentas. Así es, un poco más estructurada, ¿no? Porque tenemos técnicas, tenemos ejercicios que van a ayudar a que el paciente pueda hacer introspección de una manera más fácil y que no se pierda en su propia cabeza, ¿no? Porque aquí ya llegamos al tema de sobrepensar. Exactamente. ¿Sí? Entonces no es lo mismo. Y luego aparte, o sea, yo creo que a veces sí necesitamos que una persona, sobre todo una persona experta en esto, nos diga qué es lo que está viendo, porque a veces nosotros nos encerramos tanto de nosotros mismos que no logramos ver lo que tenemos enfrente. O sea, ¿sabes? O sea, la solución es tan sencilla, pero como no te lo dice alguien, hasta que no te lo dice alguien más, es como cuando caes en razón. Sí, hay una frase que dice, el zorro no se ve su propia cola. ¿No? Entonces es muy difícil para nosotros poder ver en qué estamos mal o qué tenemos que mejorar. Escuchar a otra persona siempre va a ser pues, algo bueno, ¿no? Y también, ahorita mencionabas respecto a cómo saber de qué hablar, ¿no? Te quiero platicar que en mi tipo de terapia, yo tengo unas hojitas que parece un recetario como médico, y en la parte de atrás viene una autoevaluación. Esa autoevaluación sirve para que el paciente pueda estructurar su cabeza un poquito más antes de llegar a sentarse conmigo, ¿no? Entonces ahí hablamos un poquito de lo agradable, de lo desagradable, calificar la semana y que cuando llegue ya sepa de qué va a hablar, ¿no? Porque mucho del temor de ir a terapia es precisamente eso. ¿Qué le voy a decir? ¿Qué le voy a decir? Es que justo es lo que todo el mundo piensa y digo, me incluyo porque era como que, ¿a qué voy? Ajá, ¿Qué le digo? exacto, sí. Entonces, digo, cada enfoque, cada terapeuta tiene su estilo, pero en mi caso, pues es una forma de ayudarle al paciente a que esté más tranquilo a la hora de ir a terapia. Fíjate, esto no lo hablamos, pero ahorita sí me acordé, porque justo mi hermano estaba leyendo un libro, no me acuerdo cuál, porque digo el nombre, sí, no voy a mentir. Pero te iba a preguntar, por ejemplo, una persona que va a terapia y aparte
incluye, obviamente no estoy hablando del Periquillo Sarmiento ni nada, un libro de la psicología, pues, puede ayudar a tener mejorías en la terapia. Claro. ¿Recomendarías un libro como tal? Sí, dependiendo del motivo de consulta. Okay, sí, claro, definitivamente. Nosotros utilizamos la lectura, utilizamos videos, utilizamos poemas, moralejas, o sea, un poquito de todo para lo que puede ayudar al paciente a identificarse. Y esto lo digo más que nada porque hay personas que dicen, oh, es que fue el psicólogo y lo que me recomendó es que leyera, pues si me hubiera leído, pues ¿por qué voy? Es como que no, es parte de la estructura de la terapia. Sí, digo, no es como obligatorio. Pero si lo requiere. Si lo requiere, pues sí. Yo intento hacerlo más con pacientes que sí les gusta la lectura. Okay. ¿No? Porque ahí es más fácil que lo cumplan. ¿Sí? A un paciente que a lo mejor no le gusta, pues le puedo recomendar una película, por ejemplo, que hable sobre cierta temática en la cual se ve. ¿Sí, películas? Claro, hay muchas. No sabía. Hay muchas. A lo mejor sí las he visto, pero pues no. Sí. Y puede ser cualquiera, ¿eh? Puede ser cualquiera en la que el paciente se puede identificar. Y ojalá tenga un final agradable, ¿no? ¿Cómo cuáles? ¿Cómo cuáles películas? Híjole. O sea, existen, a grosso modo. Sí. Tal. Sí, no, pues, ¿qué te puedo decir? ¿Son películas comerciales o son películas? Sí, de todo. Desde hay unas que no son muy comunes. Transformers. Bueno, no, tampoco, pero por ejemplo, es que no te sé decir en este momento alguna, ¿no? Pero tendría que escuchar, obviamente, el motivo del paciente, no sé, historias donde haya a lo mejor una ruptura, ¿no? Y donde la persona sale de esa ruptura y de ese duelo sanamente, por ejemplo. ¿Viste la película de Mi Amigo Robot? Mi Amigo Robot. El perrito y el robot. A mí está muy buena, sí. ¿Sí no la vieron? Estuve en cine. Bueno, yo creo que esa podrías... Es una película sin diálogo. Como que lo abandonó, se compró otro, ya, o sea, pasan muchas cosas y luego al final se terminan viendo otra vez desde lejos. Okay. Y el robot decide quedarse con la persona que lo rescató. Yeah. Y es como que, ¿sabes? Que aprende a soltar. Exacto. Sí. Bueno, eso podría ser un buen ejemplo. Justo por eso te preguntaba que si la habías visto. Sí, pero te digo, o sea, es que... es muy difícil como dar algo al aire porque mucho de lo que es la terapia en general es escuchar y ver qué necesita esa persona. O sea, algo muy personalizado. Así es, sí. Pasándonos a otro tema, ya para avanzar un poquito en el podcast. En el tema de las emociones, yo creo que muchos, sobre todo los hombres, tenemos el hecho de que no llores porque eres hombre, entonces tú no debes de llorar. Entonces, clasificamos de mala manera emociones buenas y malas. Si esta emoción no te sirve para nada, no llores ni hagas pancho ni nada porque esta emoción no te sirve. Entonces reprime mi emoción. Claro. Entonces la pregunta es para ti. ¿Existen emociones buenas y existen emociones malas? No. ¿O cómo funciona? Existen emociones placenteras y displacenteras, ¿no? En general, pues todas son buenas porque todas tienen una función. Sí, son placenteras porque se sienten bien, ¿no? En el cuerpo se sienten bien. Son displacenteras porque hay una reacción fisiológica que es un poquito desagradable. Como el enojo. Como la tristeza, el asco, ¿sí? La decepción, ¿no? Son como sensaciones displacenteras en el cuerpo y por eso se llaman así. Pero tanto como buenas o malas, pues no, todas tienen una función. ¿Y qué pasa cuando tú reprimes una emoción? O sea, digamos, como te decía, el llorar. No se te permite llorar porque eres hombre, entonces no lloras nunca. ¿Hay algo que pueda pasar? O sea, hablando claramente es en el caso específico del llorar, pero yo sé que sí puede variar de acorde a la... Hay una analogía que yo uso mucho en terapia, donde hablamos un poquito de que cuando reprimimos, yo pongo esta imagen, ¿no? Somos un vasito en el cual cada vez que me voy aguantando esas emociones, las voy reprimiendo, ese vasito va llenándose, ¿no? Y llega una situación muy mínima, que a veces decimos es algo muy, muy tonto incluso, pero que viene, cae y hace que se desborde, ¿no? Entonces, generalmente todos nos desbordamos, todos somos distintos, evidentemente nos vamos a desbordar de maneras muy diferentes, pero pues en general, pues síntomas depresivos, si no es que una depresión como tal, ansiedad, enfermedades psicosomáticas. ¿Qué es eso? Sí. Sí me perdí. Las enfermedades psicosomáticas son síntomas que se crean por la mente, ¿ok? Que es justo lo que hablábamos hace ratito respecto al tema de las enfermedades.
hay ciertos malestares, ¿sí? Que se crean por situaciones emocionales, llámese dolorcito de cabeza, ¿sí? Llámese dolor de estómago, que es algo muy común, ¿sí? Generalmente, por ejemplo, el enojo, todas esas emociones que son muy fuertes, ¿sí? Tenemos la manera de sacarlas de nuestro cuerpo, pues de diferentes maneras, ¿no? O sea, una emoción, digamos, o sea, una emoción puede causar malestar y malestares físicos. ¿A qué te refieres? Así es. Entonces, yo tenía un maestro, por ejemplo, en la universidad, que él decía que cada vez que se enojaba, él tenía muchas ganas de vomitar, ¿no? Entonces, él iba y vomitaba, y era su manera de sentir ese alivio, ¿sí? Hay personas que les da diarrea, por ejemplo. Entonces, igual por el enojo. Así es. ¿Hola? Así es. Entonces, te digo, todos tenemos maneras muy diferentes. De hecho, en el tipo de terapia que yo manejo, en esa evaluación que te platico, viene un ítem donde hablamos de malestares físicos. ¿Qué malestares físicos tuviste durante la semana que pudiéramos ir asociando a lo desagradable que tuviste, ¿no? Entonces, el paciente se va haciendo más consciente de saber que le dolió toda la semana la cabeza porque anduvo piensa en ciertas situaciones, ¿no? Entonces sí, existe esa parte. Es una manera de desbordarnos. Entonces, o sea, el dolor de cabeza, lo que justo te iba a preguntar, ¿qué es lo que causaba el dolor de cabeza? Pero es por estar pensando por mucho. estar tanto, es en un proceso de rumiación, se le dice que es estar pensando, ¿sí? Ahora, te estoy hablando de cuando no hay una evidencia científica, ¿sí? Cuando vas al doctor y ya te hicieron miles de estudios y resulta que físicamente no hay una causa. Exacto. Ajá, ok. Ajá, entonces ahí es cuando ya llegan con nosotros. Sí, que lo quiero conectar con algo que decías hace rato, ¿no? Somos los últimos a los que llegan los pacientes. Sí. Generalmente van al médico, incluso al psiquiatra, ¿no? O sea, llegan a ir a muchos médicos, pero al final dejan al psicólogo. Es que, por ejemplo, también las cuestiones de estrés, o sea, el estrés. Claro. Que hay gente que se queda pelona, hay gente que le da alergias y roches en la piel. Y es como que busca a alguien que le ayude con las alergias. Así es. ¿Sí puede? O sea, ¿te ha tocado casos de que por estrés? Sí, de una chica por ansiedad que tuve, ella tuvo muchas ronchas en el cuerpo. Sí, y me imagino que fue primero con el dermatólogo y nada. Y nada. Estuvo en tratamiento conmigo, también de la mano con psiquiatra porque era muy, muy fuerte. Y pues nada, ya la dimos de alta. Pero, ¿cómo se trata eso? O sea, yo sé que es por estrés, pero ¿cómo reduces el estrés? Bueno, a ver, pues obviamente tiene mucho que ver el contexto, ¿no? De quién lo causa. Exacto. Okay. ¿Qué lo está causando? ¿Lo está causando el trabajo? ¿O lo está causando el tema familiar? ¿O lo está causando la poca actividad física que tiene? O sea, tendríamos que ver cuál es el motivo. Pues digamos, si el motivo es que trabaja mucho y se estresa. ¿Cómo lo tratarías con él? Bueno, de primero, pues renuncia. Sí. No. ¿Cómo lo tratarías? Ver si es una posibilidad el acortar un poco de tiempo. Por ejemplo, en ese caso, esa paciente era emprendedora, ¿no? Entonces, claro que hay posibilidad de disminuir sus horas de trabajo, a lo mejor aprender a delegar, tener una organización más estructurada, horarios, ¿sí? Donde justamente te decía, como emprendedores llega un punto donde a todas horas contestas teléfono. Sí, no hay descanso. Estás disponible 24/7, ¿no? Entonces, poner un poco de reglas, más balancearlo con actividades sociales, el salir, o sea, tener también su espacio recreativo, ¿no? En este caso, pues era completamente trabajo, ¿no? Entonces, es algo muy, muy personalizado, ¿sí? Tendríamos que explorar más para ver cuál es el motivo, pero en general, pues, balancear un poquito sus áreas de vida. Oye, ahorita me surgió la pregunta, pero tú que eres emprendedora y tú que sueles tener mucho estrés, en caso de que tú tengas uno de esos síntomas o casos y sepas que es por el trabajo, tú vas con un psicólogo. Claro. ¿O hay un psicólogo para psicólogos? ¿O puedes con cualquiera? Sí, cualquier psicólogo, sí. Sí, yo he tenido que ir. Sí, me imagino, porque al final de cuentas... Sí, a ver, yo tomé mi proceso cuando estaba en la universidad. Okay. Sí, porque en la universidad hubo una temporada donde nos obligaban a ir a terapia. Entonces, o sea, cuando había un carnet, había un carnet donde te firmaban la asistencia, ¿no? Era parte de tu calificación. Y la verdad es que lo entiendo y creo que es algo muy bueno porque para poder estar de este lado como psicólogo es importante estar bien. Estar del otro lado para conocer cómo se va a sentir tu paciente con lo que digas, con lo que hagas, con las tareas que le pidas, ¿sí? Entonces, estar de aquel lado también me ayudó mucho, ¿no? Para entender cómo se va a sentir mi paciente.
Pero sí, te digo, tomé mi proceso de psicoterapia en aquel entonces y yo creo que 2-3 veces he tenido que regresar después de terminar mi Sí, me proceso. imagino porque al final de cuentas estás tratando gente y escuchar problemas de pacientes, pues va a haber algo que te llegue. Claro. ¿No? O sea, tienes que ir tarde o temprano a Claro, un psicólogo. sí, y tener, pues, obviamente tu canasta básica de salud mental, o sea, tus áreas de vida, pues, lo más organizadas posible, ser congruente, ¿no? Ser congruente con lo que tú estás recomendándole a los pacientes. Y también esta parte de tener actividades de desenchufe, les llamo yo, ¿no? Que es, llego a mi casa y lo primero que hago es cambiarme. O sea, yo no puedo seguir con mi blazer, ¿no? En casa porque yo sigo en chip psicóloga. Entonces yo lo que quiero es llegar a casa y sentir que estoy tranquila. O sea, decirle a tu mente, ya se acabó. Ya se acabó el trabajo. En casa. Así es. Así es. Bien. Eso, a mí me funciona eso, desmaquillarme también me funciona. Pero sé de psicólogas que es meterse a bañar tal cual, o irse a caminar, tener alguna actividad fuera de... O sea, para despejarte, que ese ya pasó. Justo hace unos días veía que había una psicóloga que se iba a bailar, ¿no? Después de sus consultas. Entonces, bueno, hay que encontrar cada quien qué es lo que nos funciona. Que lo hace. Así es, sí. Oye, hablando en el aspecto de familia, yo quería tocar el tema de los traumas o, por así decirlo, yo tengo, o sea, cuando una persona suele ser muy callada, o sea, no digo que en todos los casos, digamos, en este caso específico, digamos, una persona es muy callada porque cuando estaba chiquito le decían, no, es que tú cállate porque tu opinión no cuenta. Sí. Y esa persona suele ser muy reservada cuando es mayor. O sea, ¿qué tanto influye la familia en el aspecto psicosocial, podríamos decirlo así, para que una persona sea de tal o cual manera? O sea, o es totalmente como que, así nació y porque es introvertido. O sí tiene mucho que ver lo que le digan o las aprobaciones que le den los papás. Tiene mucho que ver. Obviamente viene el componente biológico, ¿no? El temperamento que es biológico y nacemos con ello y nos morimos con ello. Okay. Ya traemos esa predisposición, ¿no? Genética, pero también tiene mucho que ver el ambiente en el que nos desarrollamos, ¿no? Entonces imaginemos que pues ya traemos a lo mejor cierta parte genética, pero luego llego a casa y resulta que mi papá me dice o mi mamá me dice que me calle. Entonces ambas, ¿no? Se van como complementando y da como resultado alguna característica pues ya más fuerte, ¿no? O sea, pero si un niño, sí, por ejemplo, si siempre dice, no, es que tú estás muy menso, tú estás de esto, porque suele pasar. Etiquetas. Uh-huh. El niño se compra la etiqueta de que él no es capaz de decir cierta cosa. O sea, ¿realmente sí es eso posible? Claro, sí. Me hace que me acuerde, obviamente dentro de la psicología hay varios enfoques, ¿no? Cada enfoque lo trata de diferente manera. La verdad es que yo me doy cuenta que es lo mismo, solo le cambiamos los nombres en diferentes pues contextos, ¿no? Pero sí, hay una área de la psicología, un enfoque que les llama introyectos, ¿no? Los introyectos son estas ideas o creencias que nuestros padres nos van metiendo al chip, le llamo yo. Sí. Que no nos cuestionamos, solo aceptamos porque viene de mi mamá, viene de mi papá. Y porque al final de cuentas cuando estamos niños es lo que conocemos. Exacto. ¿Sabes? Es lo que te dicen, bueno, así es. Ahora, nuestros padres son pues completamente la imagen de lo correcto. Nunca los cuestionamos, nunca pensamos que están haciendo malas cosas, ¿no? Entonces simplemente lo acepto y lo convierto parte de mí. Y cuando crecemos empezamos a conducirnos pues de esas maneras que a veces no son tan saludables, ¿no? Por eso es importante ir a terapia para descubrir cuáles son esas creencias que tengo familiares que necesito empezar a cambiar porque ahora ya soy un adulto. Y puede existir, digamos, miedos o, digamos, no miedos como tal, pero sí un rechazo a hacer cierta cosa porque de chiquito estás predispuesto a eso. Digamos, sí, le tengo miedo a la gente, que no me gusta hablarle, me da nervio total así, sí, porque de chiquito no me dejaban hablar con personas. Sí puede ser, o un evento muy fuerte, traumático, o tener a un padre que sea similar, por dar un ejemplo, no sé, una mamá que sea súper ansiosa, ¿no? Y que todo le da miedo y cuídate. Súper protectora, súper protectora y ansiosa, ¿no? Pues generalmente los hijos tienden a ser ansiosos. O sea, tienden. El sentir de que esto me va a hacer daño. Así es, crecen con esta idea de que el mundo es peligroso. Okay. ¿Sí? Entonces, como el mundo es peligroso, todo el tiempo me tengo que estar Y en caso contrario, cuando, digamos, tienes papás que realmente ni les va ni les viene lo que haces. Bueno, es que ahí ya se va hasta el sentido opuesto, no completamente al extremo, el me vale.
Entonces, justo lo que se busca es una relación pues saludable, ¿no? Un papá que pueda brindar seguridad, que pueda brindar amor, pero que pueda brindar también límites. Es como las 3 cosas básicas que necesita un niño para crecer saludablemente. Que mencionabas lo de los traumas, o sea, creo que ya lo hemos platicado, pero hay el proceso de represión de los traumas que menciona Freud. Yo sé que Freud no es la epítome de la psicología, yo lo sé, pero yo quiero saber si qué tan verdad o qué tan mentira es a veces pasas por un proceso tan fuerte que tu mente selectivamente borra ese pedazo de que, oye, no me acuerdo que haya pasado esto, y toda la gente dice, oye, sí, güey, o sea, te pasó este evento traumático, pero tú no lo recuerdas. O sea, ¿es posible que tu mente borre ciertos lapsus porque son muy traumantes para ti? Sí, de hecho es bastante común. Es bastante común, por ejemplo, el recordar detalles, ¿no? Por hablarte de algo muy común, pues es el abuso sexual, por ejemplo. Justo, sí. ¿No? Hay muchos pacientes que llegan con eso como motivo de consulta de me pasó en tal edad, pero ya lo quiero tratar porque me está causando conflicto. Y cuando empezamos a indagar un poquito, pues no hay mucha información. No lo recuerdo. Así es. Y bueno, requiere mucha terapia. Hay casos donde se logra que empiezan a recordar cosas, pero pues ya depende, pues son muchos mecanismos de defensa, ¿no? Ándale, justo eso. Entonces, esos son mecanismos de defensa para protegerte, por así decirlo. Así es, sí. Hubo un caso donde la paciente tuvo un accidente muy fuerte y no recordaba absolutamente nada. O sea, en automóvil. Sí, Okay. sí, en automóvil tuvo un accidente y días después, haz de cuenta que se bloqueó completamente todo lo que ocurrió, ¿no? Desde el evento en el que estaba, desde cuando sale, desde cuando... O sea, todo el trayecto. Sí, todo, sí. Y pues sigue su vida como si eso no hubiera ocurrido, ¿no? Obviamente hay síntomas físicos, de molestias, de dolor. Y digamos, ¿y cómo te puedes dar cuenta si no hay un tercero que te diga, oye, te pasó esto? O sea, como si lo olvidaste, ¿cómo realmente repercute en ti si no te acuerdas? Más que nada el shock de, uno, que te lo estén diciendo, Okay. y 2, el dolor físico. Pues ya tenía secuelas del accidente. Claro, sí. Entonces, cuando llega a terapia es justamente esa impotencia de no recordar. De no recordar. Y que todos me digan, no, que pasó esto, y además tengo evidencias en mi cuerpo, pero no recuerdo. O sea, una lagunota mental de no me acuerdo. Por ejemplo, la disonancia cognitiva, que es algo parecido, o sea, obviamente en ideas de que tú no puedes tener 2 ideas contrarias en tu cerebro porque o aceptas una o aceptas la otra, ¿sabes? Entonces, lo mismo pasa aquí, es como que no me acuerdo y esto lo niego y al punto de que mi mente lo olvida para no tener, pues sí, ese miedo, ese trauma. Ajá, el impacto que puede causar el darme cuenta de lo que sucedió, ¿no? De las consecuencias incluso de lo que pasó. ¿Y eso es parecido al estrés postraumático? Así es. O sea, ¿o es lo mismo? Así es. Pues va de la mano, Okay. ¿no? El estrés postraumático puede, o sea, en algunos casos hay justamente esta laguna. Es que mucho de la psicología o sea, no hay nada como súper establecido, ¿no? Por eso es difícil como hablarte de una estructura porque pues todos los casos son diferentes. Pero en general, pues muchos de los casos de estrés postraumático hay también estas lagunas. Bueno, yo sé que a lo mejor algunos se perdieron, pero ¿nos puedes explicar un poquito qué es el estrés postraumático? Digo, no, claro. Para que luego... Claro, el estrés postraumático es justamente pues donde el paciente pasa por alguna situación muy fuerte que vivió él mismo, que observó o que supo de alguien tan cercano, ¿no? Generalmente son eventos que están muy acercados a la muerte. Por eso les pasa mucho a los soldados, ¿no? Así es. Entonces son tan fuertes que pues se crea este temor, ¿no? Cuando hay un estrés postraumático hay mucha evitación a vivir algo similar, ¿no? Por ejemplo, cuando hay algún choque muy fuerte, pues la gente evita manejar, evita acercarse a andar en carro simplemente, ¿no? O a pasar por ciertas zonas donde fue el accidente, porque se crea este temor a que pudiera volver a ocurrir. Sí, pues de hecho yo conozco una persona que incluso tuvo un accidente y ya no pudo volver a manejar. O sea, dice, yo cuando me subo a un carro tiemblo de miedo, así al punto. Así es. Y dijo, pues eso tiene que tratarse. Así es. ¿Y cómo se trata? O sea, digamos... Hay algo que se llama desensibilización sistemática. Esto es un proceso en el cual vamos acercando al paciente a esto que teme. Sí, obviamente eso es estructurado, ¿verdad? Y es colaborativo. Se tiene que hablar con el paciente para ir viendo de qué nivel podemos ir subiendo. Pero pues no hay una forma linda
¿no? De Sí, pasar, me ¿no? imagino. Más que acercándote a eso que... O sea, pero literalmente es eso de acercarte a a cosa eso que te da miedo, temes, así es, así es. Fíjate, pero de de hecho, manera paulatina, me imagino. claro, de poquito Sí. en poquito. O sea, por eso te digo que esa es una clasificación, ¿no? De lo más chiquito hasta lo más grande. Justo me pasó hace poco, creo que fue el año pasado, tuve un accidente, iba con mi esposo, tuvimos un accidente, yo iba manejando, entonces el choque fue de mi lado y yo duré como una semana con ese nervio y esa sensación de Me van a voy a cruzar una calle y siento que me van a pegar, porque cabe aclarar que fue un accidente donde la otra persona tuvo la culpa, ¿no? Yo tenía verde y pasé, Sí, la persona. pum, ¿no? Entonces, justamente yo duré como una semana y media, yo creo 2, donde era un temor, me sudaban las manos, o sea, muy feo, pero pues también sé qué es lo que tengo que hacer. Ajá. Entonces, pues manejar. Y fue la manera en Y ahorita que... no me acuerdo, o sea, manejo como si nada y no pasa ¿Y nada. tiene mucho eso? Te digo que hace un año, Ah, o sea, ok, yo creo sí. que eso me duró como, yo creo que un mes, calculándole el proceso de una semana con mucho malestar, una semana un poco más bajo y luego ya empecé de que yo creo que en un mes más o menos ya lo había pasado, pero pues no fue a lo mejor tan intenso porque no tuve ninguna lesión física. Solamente fue el susto. Fue el susto, Ajá. exacto. Entonces hay personas donde sí viven directamente esa situación y dura más. No, y pero aún cuando, digamos, fallece alguien en el accidente o algo así, me imagino que es todavía peor. Exactamente. Entonces sí, es como algo muy único, ¿no? Que hay que explorar en los pacientes, pero en general, pues eso es el estrés postraumático. Bueno, gente, eso es el estrés traumático. Ahorita que hablamos de accidentes y justo de que hablamos de que puede fallecer una persona, como dices, todas las especificaciones, es muy único. Entonces, ¿cómo podrías tú sobrellevar la muerte o el fallecimiento de algún familiar? O más bien, ¿cuál sería la manera correcta para poder hacerlo? Digo, porque obviamente no vas a decir, sí, vete a tomar, vete a hacer esto, vete a... ¿Cuál sería la mejor manera de sobrellevarlo? Bueno, a esto le llamamos elaboración del duelo y uno de los pasos más importantes dentro del duelo es poder tener un cierre, ¿sabes? El poder despedirte de ese familiar. Obviamente hay muchas situaciones muy diferentes, pero por ejemplo, aquellas personas que no alcanzan a despedirse del familiar o que incluso no sabían que estaban enfermos o un accidente muy brusco o un paro cardíaco o algo Sí, muy repentino. muy repentino, exacto, pues normalmente no alcanzan a tener este proceso de despedirse. Generalmente cuando vamos procesando que la gente va a morir es porque están enfermos, ¿no? Hay que hay una enfermedad que los está deteriorando y que, bueno, hay un proceso de ir asimilando. Pero en general es bien importante tener este proceso de cierre. Pero el de proceso de despedirte. despedida al que te refieres, en qué se basa? O sea, Mira, mucho de lo que significa para nosotros, pues, el funeral, ¿no? El sepelio, el ir al panteón, toda esta parte, pues ayuda como un ritual a final de cuentas. Sí, es un ritual en el cual nosotros estamos procesando, y dándole un cierre a la situación. que esta persona ya no la vamos a volver a ver. Por eso es que suele ser un poco más tardado cuando son personas desaparecidas, ¿no? Porque no hay Exactamente. un cierre. Exactamente, así es. Entonces son duelos complicados, ¿no? Son duelos muy complicados, pero eso es algo muy importante. Obviamente, pues ya no lo vamos a poder tener, ya no vamos a poder hacer ese cierre como tal, pero hay muchas técnicas en psicoterapia que pueden ayudar a que hagamos ese cierre aunque la persona ya no esté. Entonces, Diríamos que la base sería, pues, ¿Sí, perdón? la base sería ir a terapia. por supuesto, Principalmente. sí, tener un acompañamiento en ese proceso de duelo, permitirnos sentir, permitirnos llorar, permitir que las emociones vengan, pero también poner una especie de límite donde podamos seguir con nuestra vida, ¿no? Ok. A mí me gusta mucho trabajar con los pacientes en este tema de duelo como una especie de agenda donde podamos permitirnos sentir y llorar y extrañar y ver fotos en ciertos periodos del día, sí, pero solamente dentro de esos horarios. Fíjate, porque eso mucha gente lo tacha de malo, ¿sabes? Como que ya para no permitirme llorar a mí, prefiero evitar ese recuerdo y así ya no lloro. Así es. Entonces yo creo que no es lo más saludable de hacer. Ajá. Exactamente. Sí, entonces lo que buscamos es sí sentirnos, sí dejarnos sentir, sí llorarlo, sí extrañar, sí hacer lo que necesitemos para sentirnos cerca de esta persona, pero también, o sea, avanzar con nuestra vida. Porque justo lo mencionamos al principio, o sea, no es como que está mal llorar.
¿sabes? Así es. Y no importa cuánto tiempo haya pasado, pues siempre al final de cuentas va a ser tu familiar, o tu amigo, o tu hermano, o tu papá, y está bien llorar, se vale ver la foto y que te dé sentimiento. Exactamente. O sea, no, lo quiero decir para las personas como que no está mal Por que lo hagas. supuesto, no está mal, es algo humano, es algo sano de hacer. Y en un proceso de duelo ayuda mucho ir como balanceándolo, ¿no? Entre dejarme llorar y sentir, pero también continuar con mis actividades, ¿sí? Si no hacemos esto, pues lo más probable es que podamos caer en algo más profundo, a lo mejor sí una depresión más fuerte, ¿no? Que dentro del duelo hay muchos síntomas depresivos, pero mientras podamos irlos balanceando con la agenda normal de una vida cotidiana, pues puede irse manejando, ¿no? Pero si el paciente no hace eso, pues se puede ir al extremo. Pero, por ejemplo, ya cuando llegas a una depresión diagnosticada, tengo entendido que se tiene que tratar incluso con medicamentos, ¿no? Así es. O sea, ya cuando llegas a ese punto de tengo depresión diagnosticada. Y generalmente es medicamento y psicoterapia. Y psicoterapia. A veces la gente cree que solamente es con la pura medicación, que la mayor parte de la gente adulta hace eso, recurre a la medicación, pero no va a psicoterapia, ¿no? Entonces generalmente es de la mano. Y es que también tenemos ese concepto de que la depresión es solamente estar triste. Porque yo tenía, pero si haces depresión, pues nada más pues ya no lo pienses y ya. Es que no es tan sencillo porque nuestro cerebro funciona con reacciones químicas. Entonces, obviamente, si no tenemos la suficiente dopamina o serotonina en nuestro cerebro, nos vamos a sentir mal. Por eso es que se ayuda con medicamentos. O sea, no es como que, déjame siento bien y ya me siento bien. Pues si fuera tan sencillo. Sí. Sí, obviamente también depende de la intensidad, ¿no? De la depresión. Hay depresiones que se pueden trabajar solo con psicoterapia. Pero si ya estamos hablando de algo más moderado o grave, pues sí hay que acudir a la medicación. Y digamos, hablando de los duelos, ¿se es lo mismo o se lleva el mismo procedimiento cuando es un familiar que falleció físicamente o cuando pierdes a alguien emocionalmente? Digamos, cuando dejé a mi pareja de 5 años, de 6 años, ¿pasa lo mismo? ¿Es el mismo ciclo que hay que llevar o no? Es parecido. Sí creo que es un poco más difícil el de la pareja porque sigue viva. Bueno. Y anda caminando por ahí. Entonces, entonces la solución... Y seguramente va a tener pareja en algún momento. Ajá. Entonces, creo que es lo que yo he visto en consultas que es un poco más complicado que un duelo por fallecimiento, pero son pues prácticamente las mismas etapas. O sea, darle un cierre Así es, darle un cierre, permitirte llorar, sentir, avanzar. No hablar con tu ex. Exactamente. Sí, que aquí sale mucho el tema del contacto cero, ¿no? Que anda muy de moda. Pero sí es verdad, sí funciona el contacto cero. Claro, así es. Al final de cuentas, el enamoramiento es una química en el cerebro. Ok. ¿No? Entonces, a medida en que evitamos este contacto físico con la otra persona, nuestros químicos empiezan a bajar. Que, ojo, o sea, también funciona lo mismo, porque van a decir, es que yo no lo veo, pero pues me sigo texteando, y no es físico. Pero hay una conexión. Una conexión, sí. Y habiendo esa conexión, pues hay reacciones químicas. Sí, porque al final de cuentas, así como los likes en tu foto te causan una emoción, el texto de cierta o cual persona te puede causar una emoción, que aunque no sea algo físico, real, está causando algo real en ti. Exacto, así es. Entonces el contacto cero con la recomendado. Y luego ir a terapia. Sí, por supuesto. Ir a terapia, encontrar qué es lo que hizo que no funcionara, ¿no? Tanto responsabilizarte de tu parte, ver qué es lo que tú tienes que mejorar y cambiar para poder continuar con otra relación, como también entender qué cosas no estás dispuesto a volver a aceptar o en tolerar. una relación. Exacto, tolerar en una relación. Entonces es un poco el entender cómo fue todo, procesar qué pasó, procesar en qué estuve mal incluso por aceptar de la otra persona, ¿no? Entonces es un proceso de entendimiento y de ir un poco como organizando un poco más la información para que la próxima vez que tengas una pareja, pues evitemos caer en lo mismo. Y, por ejemplo, hay parejas que... Yo conozco, mucha gente que tienen varios tiempo con su pareja. Ajá. Y terminan con esa pareja y y esa persona al mes ya tiene un novio nuevo, una novia nueva. Sí. Entonces, tengo entendido que eso se le llama relaciones rebote. Porque todavía no ha superado el duelo de la primera pareja, pero ya estamos jugando yo soy más feliz. Sí. Entonces, ¿cómo podrías evitar el proceso? Sí. Nuevamente yo sé el paso 1 sería no tengan novio al mes, pero ¿cómo el proceso de una relación rebote?
Hay que también ser muy conscientes de que cada relación lleva su proceso de duelo de diferente manera. Ok. Es decir, hay relaciones donde el duelo se lleva dentro de la relación, ¿no? Entonces, esto significa que O sea, antes de cuando terminar. cortan, así es. Ajá, sí, claro. Tengo entendido que eso se da más en mujeres, ¿no? Bueno, en lo que he escuchado. Yo creo que en ambos. Probablemente sea un poco más común en la mujer por la etiqueta social, ¿no? De tener una pareja, pues de cuidar al otro y este estigma que hay. Pero creo que en ambas. Te digo, es común que durante la relación ya empiecen pues a pensar en que ya no quieren estar ahí, en que no quieren aceptar ciertas conductas del otro. Y entonces llega el punto de término de la relación donde ya procesé todo, ¿no? Ya no es necesario tomarme un tiempo para procesar, ¿no? Entonces hay que estar muy conscientes de esa parte, porque luego también juzgamos, ¿no? A las personas que rápido tienen una pareja, pero no sabemos qué vivió en esa relación. O si ya pasó el Sí, ya proceso pasó su dentro de la proceso de relación. duelo, Fíjate, eso no lo había pensado. Ajá. A lo mejor soy muy juzgón. No. Yo creo que en general la sociedad, sí, Ujú. es así. Pero bueno, el proceso, pues, verificar primero si ya viviste tu duelo antes de terminar esa relación, ver cómo estás con esa capacidad de estar solo, si te sientes cómodo, si estás buscando una relación solo por llenar ese huequito o porque tienes una dependencia emocional a alguien ¿sabes? El tener siempre una compañía. Entonces, verificar todo eso, darte una visitadita al psicólogo estaría bastante bien también para poder procesar qué pasó y, pues bueno, a partir de ahí, pues decidir ahora sí si quieres y estás listo para una relación nueva. Solemos mucho a veces echar culpas al aire. Yo siempre digo, porque, oye, es que llega un amigo, oye, es que otra vez esta morra o estas morras me toca pura morra loca. Y yo le digo, ¿cómo que te toca? Pues tú la estás eligiendo. Y lo mismo pasa con algunas amigas. Oye, es que este vato también, los 2 meses, oye, es que este vato lo mismo. Digo, oye, pero todos te salen igual, ¿no? O sea, no te están tocando. Al final de cuentas hay un proceso de elección. Y a lo mejor estás repitiendo patrones de conducta para elegir a esa persona. Así es. O sea, sí es posible hacer eso, porque yo cuando les digo, dicen, ¿cómo va a ser eso? Sí, definitivamente. Platicábamos hace rato que en nuestras familias se crea el primer concepto de amor, ¿no? Eso te lo da tu Entonces, papá y tu mamá. así es, nuestra familia, sí, los cuidadores, ¿no? Entonces, ese concepto de amor que tenemos, pues generalmente lo vamos buscando allá afuera, ¿no? Es importante por eso sanar también tus relaciones con tus padres, ¿no? Y entender qué fue lo que sucedió realmente, cómo estuvieron las historias, para poder en algún momento elegir a una pareja, pues, que sea lo mejor para ti, ¿no? Pero sí es bastante común, hay muchos patroncitos que se tienen que pues ir encontrando. Obviamente la idea es que el mismo paciente pueda encontrar qué es eso, qué es ese patrón, ¿no? ¿Por qué lo está llevando la misma persona? Entonces, por eso la terapia es buena, porque es un proceso de introspección, o sea, descubre qué es lo que está pasando contigo, que te lleva a ese tipo de relaciones. Porque a veces hacemos cosas que no sabemos por qué las hacemos, ¿sabes? Porque así nos criaron, entonces Así como es. que tú no te das cuenta que estás siguiendo un patrón. Ya lo traemos en el chip. Sí, ya lo tenemos en el chip. Sí, Entonces, me estoy comportando de esta manera y hasta que alguien te lo dice, oye, te están comportando de esta manera porque en tu crianza o dentro de tu familia es normal hacer esto. Claro, yo creo que, ¿sabes? Se nos dificulta mucho, no es muy común que en general la gente tenga un proceso de introspección. Creo que vamos tan en piloto automático, tomando decisiones y haciendo lo que se nos vaya poniendo enfrente sin tener este espacio de reflexión. Entonces es muy común que caigamos en cosas tóxicas, ¿no? Sí, sí, sí. Palabra, porque no tenemos ese proceso de introspección. Yo creo que por eso es importante psicoterapia, porque ahí aprendemos a ser más conscientes. Lo que llamamos canasta básica. Así es, canasta básica. Por ejemplo, también tengo entendido que el estar con cierto tipo de pareja, digamos, yo elegí una pareja cuando estaba en la secundaria y me acostumbré a ese tipo de relación tóxica, que es lo que se le llama ahorita. Entonces, todas mis parejas busco que sean ese mismo tipo de relación. Sí. O sea, ¿existe realmente el proceso eso de que te elijo lo mismo porque estoy acostumbrado a un tipo de relación? Sí. ¿Y es muy más común de lo que parece? Es muy común. Es muy común, más en cierto tipo de persona, ¿verdad? Obviamente personalidades dependientes, pues es bastante común, necesitan forzosamente de alguien.
en trastornos de TLP, ¿no? También. ¿Y por qué pasa, digamos, que eliges el cierto tipo de pareja que se parezcan físicamente? ¿Cómo? O sea, digamos, ay, yo no tengo un tipo, y lo miras a sex y todos son Sprite, 7-Up. Ya. Pues yo creo que es meramente un gusto. Ahí sí no creo que haya un factor psicológico como tal. Ok. Yo creo que es más bien un gusto personal. Pero a nivel, digamos, de trato, ¿sí podría ser psicológico? Sí. Como la personalidad, ¿no? La Sí. personalidad Puede que, oye, a mí me gusta que o incluso sea celosa la persona, de que me cele sí o sí. Claro. Incluso, pues lo que dices, el trato, ¿no? O sea, cómo quiero sentirme. Y volvemos al concepto de amor que tenemos en casa. Si en casa me trataban como una princesa, que voy a buscar una pareja. Es que yo voy más en el aspecto, porque yo conozco personas de que buscan parejas que pareciera que les gusta que las trataran mal, ¿sabes? Entonces como que es curioso como una persona quiere estar con una persona que la trata mal. Claro. ¿Cómo funciona realmente el proceso? Porque estamos acostumbrados a vivir en caos. ¿Pero eso te puede dar algún tipo de placer el estar en caos? No tanto que de placer, es que justo que te digo, no hay un proceso de reflexión, o sea, es como automático, ¿no? Estoy buscando lo que es cómodo para mí. Y como generalmente he vivido en caos, me siento cómoda en el caos. Ah, ya te entendí. Entonces busco el caos. Justo hace tiempo un paciente me decía, es que me siento tan bien y tan tranquilo que se me hace raro. O sea, quiero caos. Quiero no estamos acostumbrados a vivir en paz. Sí, obviamente depende mucho de la crianza que llevaste, el ambiente en el cual te desarrollaste. Sí, porque yo decía, pues normalmente siempre lo que el ser humano está en busca del placer continuo o de la felicidad continua. Entonces yo decía, ¿cómo una persona que le gusta estar en caos? O sea, no me explicaba el hecho, pero ya hice el clic, porque dije, ¿cómo te puede causar felicidad el estar en caos todo el tiempo? Claro, porque igual y no son felices, ¿no? Pero es que están tan acostumbrados a vivir así que es lo normal en mí. Es la normativa. Es la normativa, sí. Entonces, por eso también pues, hay que ayudar al paciente a que encuentre formas más saludables de involucrarse con la gente. Sí, que se sienta a gusto con la paz. Y eso podría estar de la mano con el hecho de que te dé miedo, lo que hablábamos justo ahorita, pero no integramos mucho, que te dé miedo estar solo, el miedo de la soledad, de que no puedo estar solo, tengo que estar en constante con pareja y una pareja y una pareja. Bueno, en el caso de los dependientes, sí. No necesitan constantemente esa compañía o esa cercanía para sentir que están protegidos, que están respaldados. ¿Y a qué se debe? O sea, que una persona sea que necesita estar en compañía o que no sepa estar sola. Pues depende mucho de la crianza. O sea, también viene del parte Es que es crianza, pero también decía lo biológico, ¿no? Ya un componente genético, si mi familia o mi familia en general ha sido dependiente, pues probablemente ya traigo ahí ese signito, ¿no? Ok. Más el contexto en el cual me estoy desenvolviendo, donde a lo mejor no me dan ese espacio, ¿no? De ser independiente, de ser autónomo, de valerme por mí mismo, sino que siempre me están protegiendo y ayudando a aliviar con cualquier malestar, no me dejan procesarlo yo y gestionarme yo. Entonces llega este punto donde, como no aprendí a gestionarme, busco en la adultez, pues quien me gestione. O quien me cuide también. O quien me cuide, claro. Igual que como lo hicieron en la infancia. Por eso te digo que es mucho de tener estos procesos de introspección donde alcance a darme cuenta de qué es lo que está pasando con mis decisiones y pues para poder hacer cambios, ¿no? Ahora también es importante decir que de repente la gente cree que ir a terapia es culpar a los papás, ¿no? Ajá, sí. Es súper común. De hecho, la mayoría de los papás que al menos yo veo, ¿no? Como padres de mis pacientes, pues se enojan de que los hijos vayan a terapia, ¿no? Porque creen que el motivo de consulta es mi papá y mi mamá, ¿no? Como problemática. Entonces sí, a ver, traemos mucho de crianza, mucho, pero también es bien importante decir que cuando ya somos adultos, pues necesitamos responsabilizarnos, ¿no? Y hacernos cargo para mejorar nuestra calidad de vida. ¿Y tienes, o sea, pacientes que son papás? Sí, también. ¿Pero en qué porcentaje? O sea, digamos, no, un poquito. O sea, de un 100% que híjole, de un 100%, un 30%. O sea, es ni la mitad. Así es. ¿Y van por problemas de papás o van por problemas propios de...? Generalmente propios, como que el problema de papá es un 2%, ¿no? O sea, sí se llega a mencionar, lo podemos llegar a trabajar, pero no es lo constante, ¿no? Generalmente es por temas de pareja, por otras situaciones.
¿Y qué es lo más común? O sea, entonces, ¿qué lleva? O sea, en un 100%, digamos que, ¿cuál sería el otro 70% que llevas de pacientes? ¿Jóvenes? Sí, jóvenes. Jóvenes, adolescentes y jóvenes. Sí, son lo más común. Es muy raro que mires señores ya grandes, de verdad. Fíjate que el paciente más grande que he tenido ha sido de 87 años. Sí, y fue un proceso muy bonito. Muy bonito. A él lo veía en línea, él no vivía aquí. Y fue un proceso muy padre. ¿Y él lo decidió? Claro, él decidió. Y justo como lo decidió, pues hubieron avances muy padres. Porque estaba muy comprometido, ¿no? Y su objetivo era pasar sus últimos años lo mejor posible. Ay, por eso... Por eso fue terapia. Pero me imagino que es muy poco común, ¿no? Ver... Súper poco. Sí, porque la generación más grande sí es un poquito más complicada. Sí, de ahí yo creo que he tenido muy pocos pacientes de 50 y tantos. Ya de 60, 70, la verdad es que no. Casi siempre de 40 y tantos, 50 y tantos. Pero igual no es muy común. Y generalmente van o por temas de pareja o por temas de estrés, por trabajo y una que otra persona por depresión. Y los jóvenes normalmente como lo que me platicabas, de darle un sentido a ti. Ahí hay un poquito más tanto de ansiedad, depresión, el sentido de vida. Últimamente orientación vocacional también me han estado buscando mucho. ¿Para qué? ¿Para saber qué estudiar? Así es. Ay, también se puede, yo no sabía. Sí. Se hace una evaluación y está muy padre. Porque les da a los pacientes como más confianza, ¿no? De aventarse a tomar una decisión. Pero eso, digamos, ¿lo llevas ¿para qué soy bueno? ¿O cómo? Se evalúan intereses, se evalúan capacidades, se evalúa inteligencia, la vocación, ¿no? O sea, qué es lo que quiero hacer, que aunque no me paguen, estaría dispuesto a hacerlo. Ok, ya. Y bueno, ya después de eso, pues buscamos qué carreras son afines a todo eso que evaluamos. Sí, está muy padre ese proceso. Y digamos, si tú pudieras darle un consejo a una persona que no sabe de qué dedicarse, y dice, ¿sabes qué? Yo me quiero dedicar a esto, pero yo sé que no es bien remunerado. Digamos, yo quiero dedicarme a la música, pero yo sé que de música normalmente no se vive. Ya. ¿Qué podrías decirle? Como que, oye, ¿soy músico? Fíjate que hubo un tiempo donde yo fui maestra. Fui coordinadora de una preparatoria y dentro de eso fui maestra. Y justo mis clases eran de orientación. Y era la pregunta más común, ¿no? ¿Qué estudio que me dé dinero? ¿Sí? Yo, honestamente, creo que lo mejor es estudiar aquello que te apasione, ¿sí? Porque eso se va a notar, que te gusta, que te apasiona, te vas a poner a investigar y aprender más y eso va a ayudar a que hagas tu trabajo bien. Y si haces tu trabajo bien, ¿qué va a pasar con el cliente? O paciente, en mi caso, ¿no? Pero en general, con el cliente, pues se va feliz. Sí, porque lo haces con pasión. ¿No? Claro, y si se va feliz con tu servicio, ¿qué pasa después? Te va a recomendar. Y si te recomienda, ¿qué pasa? Pues tienes más gente. Más clientes, sí. Y si tienes más clientes... Más dinero. Exacto. Sí. Entonces yo creo que en resumen, lo mejor es decidir aquello que te apasiona, que estás dispuesto, porque al final de cuentas es una decisión bien importante. Yo siempre digo, te casas, ¿no? Con tu profesión. Y que esa pasión te lleve a poder vivir bien. Sí, pero sí creo que la pasión es lo primero. Sí, somos la generación, por así decirlo, que más va al psicólogo, porque también somos la generación que más depresión sufre. ¿A qué crees que se deba? A ver. Más depresión y más ansiedad, pues. Uno, pues yo creo que al ser más conscientes, somos más susceptibles a darnos cuenta de cosas que normalmente antes no se daban cuenta, ¿no? La cultura de antes era echar la tierrita abajo del tapete y hacer como que no vemos nada. Al ser más conscientes vamos descubriendo muchísimas más cosas que antes pues no se notaban o no dejábamos, ¿no? Que se notaran. La cultura de antes era, te decía, echarle la tierrita abajo del tapete, para que no se vea, para que no... como un poco minimizar todo, ¿no? Y ahorita, pues, todo sale a la luz, somos más conscientes, todo hablamos, todo ponemos límites, todo queremos saber, entonces... Más bien, hay más casos porque hay más casos documentados, serían, ¿no? Totalmente. O sea, porque antes, pues, si no ibas al psicólogo, ¿cómo ibas a saber que tengo depresión? Sí, yo creo que, uno, somos más conscientes, dos, también creo que estamos más alejados de la sociedad, o sea, hay más aislamiento, ¿no? Las redes sociales, todo esto nos hace ser más aislados
incluso ser más individualistas. No, y hasta de niño, o sea, porque de niño pues salías a la calle, corrías, jugabas, y ahorita pues... Exacto, entonces yo creo que eso también tiene que ver, y obviamente el tema de que antes no estaban diagnosticados, sí existían, sí existían, pero no estaban diagnosticados, y ahorita pues todo tiene un diagnóstico, ¿no? Entonces yo creo que esas tres. Sí, totalmente. Y para terminar, ahora sí en el podcast, la pregunta obligada que les hago a todos es como, ¿nos puedes contar una anécdota paranormal que te haya pasado a ti? Ajá. De que ya sea, vi un duende, vi al diablo, vi a la Llorona, me contó mi mamá, me contó mi papá. ¿Alguna experiencia de la que tengas? ¿Puede ser Fíjate propia? Que propia no. Afortunadamente nunca me ha pasado nada y espero que no suceda, la verdad. Pero sí hubo una situación en casa hace ya varios años. Me acuerdo que de hecho había invitado a una amiga. Yo era mucho en la adolescencia de pijamadas y todo esto. Entonces había una chava en mi casa que era mi amiga. Había una familia que se estaba quedando ahí en mi casa también. Entonces, pues todos platicando, ya sabes, eso es que está risa y risa. Y recuerdo que escuchamos un ruido enseguida de mi casa, muy fuerte, como en la parte del techo. Salimos todos a observar, pues no había nada. No, aparentemente no había nada, pero había sido un ruido muy fuerte. O sea, como si algo se hubiera caído. Sí, como un golpe muy fuerte. Ok. Sí, entonces, pues bueno, ya regresamos todos asustados y jijiji, jajaja, porque no vimos nada. ¿Pero eran puros niños? O sea... No, eran tíos, de hecho, eran tíos, okay, sus hijos y mi amiga y yo, ¿no? Mis papás y así, éramos revueltos todos. Y bueno, ya, total que nos íbamos a ir a dormir. En este caso, pues mi amiga se fue conmigo a mi cuarto, íbamos a ver una película. Y de repente, esta tía que se estaba quedando ahí en mi casa va corriendo, ¿no? Se escuchaban los pasos así de que corre y corre hacia mi cuarto y el cuarto de mi mamá, que quedaban las puertas así juntas. Toque y toque súper fuerte, abrimos la puerta y la veíamos así que súper asustada. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que habían visto una sombra pasar. ¿Dentro de la casa? Haz de cuenta que en mi casa había como una ventana que daba al patio. Okay. Entonces, por la ventana vieron algo pasar. Sí. Así quedó. Y al día siguiente, pues nos asustamos, pero nadie salió a asomarse, ni mucho menos, ¿no? Justo enseguida de mi casa vive una tía con mi abuelita, ¿no? Entonces, al día siguiente, platicando de todo esto, resulta que mi tía y mi abuelita vieron a alguien sentado en ese patio en una mecedora así moviéndose. Sí. Pero dijeron, pues ha de ser alguien de la casa. Sí. Pero bueno, ya platicando y todo, coincide en que pues, estas personas, mis tíos, vieron pasar a alguien y en la otra casa mi tía vio a alguien sentado ahí, ¿no? Una sombra extraña. Entonces, afortunadamente yo no vi nada, ¿no? Pero sí fue algo que... Entonces, lo tuyo solamente fue lo del ruido. O sea, sí, nada más, pero pues no vimos nada, ¿no? Entonces seguimos jugando y te digo, riéndonos y todo. Pero al día siguiente ya platicando y viendo la cara de mi tía súper asustada, tiene los ojos grandes, entonces imagínate cómo está, súper asustada. Pues sí, fue una anécdota ahí para seguir platicando. Pero la cosa es tu tía, ¿no? Que gana con mentirte, ¿no? Es como que... Y una persona, pues, grande, o sea. ¿Por qué a mí no me pasa nada? No, es que a mí nunca me ha pasado nada. Nada. Okay. Sí. ¿Por eso esta pregunta? Me gusta escuchar a las personas contar esas historias, sí. Ok. Pero digo, ¿cómo a todo el mundo le pasa? Y cosas bien extraordinarias, digo, sí. Ni una sombra yo he visto. Sí. Pues qué bueno. Bueno, gente, hasta aquí el podcast del día de hoy. ¿Tú quieres dejar tus redes sociales? Las ponemos por aquí. Sí. psic.licettapia en Instagram y en Facebook como psicóloga Lizeth Tapia. Ahí te pueden consultar para, digamos, cuando quieran. Sí, ahí pueden mandar mensajito y ya los vamos a direccionar al WhatsApp del consultorio. Ok, y pues bueno, gente, nos vemos en el próximo episodio de Let's Talk. Hasta luego. Bye.